ante todo, bienvenidos a todos a este panel. Les quiero agradecer la participación. Y bueno, vamos a hablar, una pregunta en el caso que dentro de la industria musical está dando vueltas y se renueva todos los días. En principio, bueno, yo soy Cristian Esmamo, soy profesor de aquí de la Universidad de Palermo, doy Management Artístico 3, todo lo que tiene que ver alrededor de la imagen del artista. Y bueno, estamos en este panel hoy convocando con un tema que, como dije antes, atraviesa la industria musical y es la manera de promocionar un artista en este entorno actual. Por un lado, yo soy de la vieja escuela, tengo experiencia en discográfica y trabajar también con artistas, y lo sigo haciendo, pero también a la vez me tuve que adecuar a un entorno nuevo de una manera. Entonces, bueno, acá lo que vamos a hablar hoy es el marketing tradicional musical, que encima el marketing musical es un marketing específico, porque no es el mismo marketing que todos estudiamos o que se estudia en la facultad, sino gracias a nuevas tendencias y gracias a nuevas necesidades, ahora se está empezando a estudiar este marketing musical. Entonces, el marketing musical, primero tenemos como de la vieja escuela y también versus a lo que hoy es la nueva comunicación y las nuevas formas, gracias a las redes sociales, a las plataformas y todo. Entonces acá estamos como un poco para, no sé si debatir o quizás echar un poquito de luz dentro del tema y sumar, bueno, y arrancamos de esta manera. Primero voy a presentar a los integrantes del panel. Empiezo por Ernesto Chalita. Ernesto Chalita es una persona con la cual hemos trabajado juntos en un momento también en discográfica, y actualmente tiene una agencia junto a su socia, a su mujer, una agencia que representa varios artistas actuales, y bueno, ellos están en la comunicación. Después Ernesto contará, después le voy a decir, si querés contar un poquito, no te voy a decir ahora, puedes contar con quién estás trabajando y en qué consiste tu trabajo. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Cristian. Hola, Oscar, Neri, Sergio y Inocentis también, los otros dos postulantes para hoy. Bueno, nosotros tenemos una agencia que se llama CZ Comunicación, Chalita Zapata, que es una agencia de marketing y comunicación especializada en música y en eventos, tanto la parte discográfica como shows y algunos de sus derivados. Como dice Cristian, comencé a trabajar por el año 2000 en discográficas, hice mi carrera en Universal Music durante 8 o 9 años, que fue mi casa mater, donde aprendí el trabajo un poco más old school y tradicional, pero bueno, a una velocidad que tuve la suerte de entrar ahí muy joven y aprender de todo y generarme una agenda muy importante. Y a partir del 2010, conociendo a mi actual mujer, que también es agente de prensa, fundamos CZ Comunicación y de hoy en día estamos trabajando con productoras como Lauría, que tiene los shows de Duki, de Bad Bunny, de Karol G, etcétera, etcétera, y algunos artistas de los más fuertes del trap, como Duki, Nicki y Bizarrap, que de eso hacemos la parte más de comunicación corporativa. Ellos también tienen un trabajo en un sello, que está también a través del sello, y también trabajamos con artistas como Airbag, artistas como Bantra, que es el cantante de Catupecu Machu, que es Fernando Ruiz Díaz, y hemos trabajado en diferentes festivales, como el Personal Fest, Lollapalooza, Buenos Aires Trap Festival, etcétera, etcétera. Un montón, Chalita, un montón. Sí, tenemos 20 años de carrera, como los que están acá presentes, trabajamos de todo tipo de artistas, rock, pop, nacional, internacional, urbano, no urbano, hasta clásico, y hemos sabido adecuarnos y sabido elegir también qué artistas son para nosotros, cuándo decir que no, cuando nos sentimos cómodos, no por el artista, sino porque hoy en día nuestro enfoque está en otro lado. Pero básicamente de eso se trata la agencia, que después de 12 años y habiendo tenido 10 años de discográfica, tardamos 12 años en llegar a donde estamos. Por eso siempre Perfecto. Lo que digo es que hay que... @CZ Comunicación, ¿correcto? Sí, hay que ir de a pasos, hay que ir aprendiendo y no apurarse siempre. Perfecto. @CZ Comunicación, ¿no? Ahí Sí. podemos seguirlos y todo. Se sigue incorporando gente.
Vamos con el segundo panelista que tenemos, Oscar Boccianeri. Bienvenido, muchas gracias por participar. Actualmente, trabaja en Universal Music, en el departamento de marketing. Contame un poco tu actualidad y lo que te dedicas un poco para contarle a todos también. En realidad mi formación inicial fue en la vieja CBS, que es lo que hoy actualmente es Sony. De ahí pasé a EMI, unos añitos en EMI, y después el grueso de la carrera la hice en Warner, ¿no? Que estuve como 16 o 17 años, y ahora hace 5 que estoy en Universal. Obviamente con toda la gama de artistas que se les pueda ocurrir, ¿no? Pasando, no sé, desde los artistas internacionales más importantes en el género en inglés o en el género latino, y los artistas nacionales, bueno, casi todos pasaron, de una u otra manera, pasaron por mis manos en todos los ámbitos. Cuando era un simple llevador de discos a los medios tradicionales, hasta cuando fui jefe de interior, después pasé a jefe de promoción, después pasé a gerente de promoción, bueno, y ahora un poco más arriba, manejando un poco la comunicación general de Universal, y con un equipo de gente en el interior y un equipo de gente en los países limítrofes, porque desde Buenos Aires se opera todo lo que es los países limítrofes, Chile, Uruguay, Paraguay y demás, hasta Bolivia. Bueno, el presente es más o menos ese. Artistas, bueno, Universal tiene, los artistas creo que en el género anglo los más trascendentes, los más importantes, y en el género latino tiene artistas también importantísimos, que van desde Alejandro Sanz, pasando por David Bisbal, o artistas por ahí mucho más ligados a la música urbana, como Daddy Yankee, o J Balvin, o el que les... Daddy Yankee que anunció su retiro, ¿no? Claro, su retiro exactamente, en Argentina, sí. Su último disco, que se llama Legend Daddy, que, bueno, ese es el segundo, digamos, dentro de lo que fue el género urbano, el primero, el padre del género urbano, es Tego Calderón. El padre, sí, digamos. El segundo es Daddy Yankee. Para decir, si hay una palabra que se puede, iniciador la acabo de inventar, pero digamos, sin duda fue el más trascendente. Tiene su génesis en Tego Calderón, con una historia con el cual también trabajé en Warner, porque era distribución de Warner, y ahora con Daddy Yankee, ¿no? Daddy Yankee que ya se retira, así que, bueno, por las manos nuestras van pasando exactamente como dijo Chalita, es decir, pasan todos los géneros, todos los artistas, y obviamente, a diferencia de tener la agencia como Chalita, donde él puede un poco definir esto, calza con los lineamientos de mi agencia, en la compañía de disco es como que hay que trabajar todo, no podés elegir. Totalmente. Vamos a hablar en un momento de eso también, Bocha. Vamos a marcar una diferencia, porque realmente ahí justo, igual voy a terminar de presentar ahora a Sergio, pero después voy a retomar. Chalita hablaba de tomar artistas puntuales y quizás elegir, quizás de donde ellos podían rendir mejor, no todos. Y en el caso de una multinacional, lo que tiene, la diferencia es que trabaja todo. Entonces, hay como un arco diferente, más allá que después, obviamente, es más, las compañías discográficas se nutren también de agencias como la de Chalita para poder tener también una especie de... A veces sucede... de aliado, ¿no? Para el caso. Claro, porque somos ahí y hemos trabajado 100 veces con Chalita, porque también Universal tiene su sector de conciertos, que a veces deriva el concierto o la promoción de ese concierto a agencias externas, como el caso de Chalita. Muchas veces no, siempre nos cruzamos, porque externamente él se encarga obviamente estamos en comunicación directa, porque él se encarga de la promoción de los conciertos en sí, que si bien se generan a través de una agencia interna que tiene Universal, se terceriza la comunicación de ese concierto a través de agencias como la de Chalita, ¿no? Totalmente. Perfecto. Voy a darle el tercer integrante del panel. Yo lo ven
y lo vendí como el digital, ¿no? Nosotros somos old school, lo que estamos acá a hablar, venimos de extracto, en mi caso, discográfica, los dos que acabo de presentar también, por eso nos conocemos y también son unos colegas, y la verdad que para mí es un honor y una alegría que estén acá, y está buenísimo esto que estamos formando, pero Sergio también, bueno, viene de la parte digital, y voy a dejar que se presente él solo. Ahí va, Sergio. Ahí está, pensé que estaba muteado. Gracias, Cris. Primero que nada, gracias a todos. La verdad que me parece que este encuentro al final va a ser mucho, mucho más útil para todos de lo que esperamos. Tengo la sensación esa, es como un café con Cris. Arrancás en un lugar y te llevas un montón. Yo estoy muy agradecido con Cris porque la verdad que esto de la old school, él me lo abrió muchísimo, me abrió 1.000.000 de puertas. Y la verdad que es muy necesario, ¿no? Tener en cuenta la evolución de las cosas. La old school tiene una old school también. Entonces, realmente creo que es un tema de ir adaptándonos a todo. Si cuento un poco de mis antecedentes, diría primero que soy músico, es verdad. Había una vez un músico, yo era muy chiquito y fanático de la música. Coleccionaba, me acuerdo que había un álbum que se llamaba Rockstars, que te venían tarjetas de cartón con Metallica, AC/DC, un montón, y coleccionaba todo eso. De ahí no paré nunca. La verdad es que uno, en este lugar, en este ambiente, la gente que está, creo que no está porque, tengo que empezar a laburar el lunes. No, creo que hay mucho de, me gusta lo que estoy haciendo. Así que eso es tremendo. Trabajé con Lelutier, estuve de gira, estuve 10 años con Charly García, y un día, en el medio todo, lo que se imaginen, y un día me cayó una oferta para trabajar en Google, y ahí empezó todo lo que es el mambo digital. Lo que terminé haciendo, la consecuencia de eso es este Frankenstein que soy, que mezclo la música, que es lo que me gusta, con el marketing digital y la comunicación. Soy comunicador social y productor televisivo. Entonces, un poco mezclando todos esos ingredientes, sale lo que estoy haciendo hoy, que es comunicación. Hoy estoy trabajando con la gente de Move Concerts, donde me llevó Cris, justamente, y me vendía, como decía recién, para poder trabajar algunos artistas como Justin Bieber, Miguel Bublé, Liam Gallagher, Joss Stone, que se anunció esta semana, etc. Nada, va un poco por ahí la gama, los conciertos que están saliendo en el Estadio Único y Movistar Arena. La verdad que... Viajá la semana pasada. Rompo el hielo un poco y viajá la semana pasada. Acá estuve ahí con ellos, la verdad que increíble cómo se mantienen estos tipos, ¿eh? La verdad que muy bueno. Cantaron Shake On Me para comentarlo también. Y nada, muy contento de estar acá, listo para que justamente cualquier duda que haya de parte de los alumnos pueda ser resuelta, porque creo que tenemos toda la gama, todo el conocimiento como para poder compartirlo, y sin duda creo que yo también me voy a llevar muchísimo de esto, así que gracias. Gracias, Cris. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya hicimos la presentación de los tres, un poco breve para saber cada uno del background que trae. Voy a disparar la primera pregunta. Obviamente, todos los que están participando pueden por chat hacer sus preguntas también, o sus cuestiones, los invito también a participar desde el chat, y bueno, vamos a tratar de ordenadamente tratar de sacar las dudas, o por lo menos que sea una manera también de disparar otros temas. Voy con la primera pregunta como para empezar, y voy a empezar con Chalita, que la pregunta que es: ¿qué condiciones tiene que tener un proyecto musical? Yo le digo proyecto musical porque un proyecto musical puede ser un solista, o una banda, puede ser un concepto, no siempre un proyecto musical es un artista solo. Hay como diferentes formas. Entonces digo proyecto musical como concepto. ¿Qué condiciones tiene que tener un proyecto musical para ser considerado hoy? ¿Qué quiere decir considerado? ¿Qué lo quiero decir con esta pregunta? Bueno, uno va a los medios, uno tiene un proyecto o está trabajando con un proyecto musical. Bueno, mínimamente uno hace una evaluación. Chalita hablaba de que no, en su agencia no trabajan con todos los que aparecen, sino, bueno, van eligiendo. Bueno, ¿qué condiciones tienen que tener quizás como para que tenga ese potencial para poder trabajar en conjunto? La primera pregunta va para ahí. Ok, bueno, yo acá desarrollé un par de puntos y justamente quería que aclares
justamente para qué iba la pregunta. Para mí lo que tiene que tener es una estructura. A ver, hoy en día nosotros tenemos, podemos elegir a los clientes que tenemos, pero la experiencia en el tiempo nos ha dado que no siempre hay que agarrar todo lo que viene, porque muchas veces carece de estructura el proyecto, o le falta madurar, le falta que el proyecto tenga todas las necesidades que tiene hoy para poder trabajarlo de manera profesional, para poder trabajarlo en el tiempo, para no poder ir a trabajarlo durante un mes, 2 meses, y que después no tengamos más ni contenidos, ni proyección, ni estrategia. Entonces, hay 2 tipos de artistas. Chalita, mínimamente, perdón, traducir, digo, más o menos, mínimamente ordenado, ¿no? Que esté ordenado, sí, exactamente. y artísticamente, y que tenga. Lo que yo me anoté, por ejemplo, es que tenga un manager, o sea, alguien con quien nosotros podamos hablar que no sea directamente el artista, porque justamente hay cosas que se hablan que los artistas tienen cierta sensibilidad, que a veces al hablar directamente del duro y puro de lo que se necesita para hacer una promo o una campaña de marketing, el artista por ahí siente esa sensibilidad si no lo llega a tener. Entonces tiene que tener un interlocutor para poder mediar entre las necesidades de un medio o una agencia de prensa, una discográfica, de lo que tiene el artista y lo que por ahí el artista considera que tiene que tener. Entonces, me hice un punteo. Tiene que tener un manager, tiene que tener un formato, tanto sea solista o viva, con guitarra o acústico. Tiene que tener contenidos a mediano plazo. Si un artista quiere sacar su música, tiene que tener por lo menos 3 singles para poder empezar a trabajar. ¿Y esto por qué? Porque así le puede mostrar tanto al medio o a la persona que le quiere presentar el trabajo, que no es alguien que está tirando una canción porque tuvo la suerte de grabar un video y nada más. Hay que mostrarle un trabajo en proyección, a largo o mediano plazo. Que eso quiere decir que el artista va en serio. Porque hay muchos artistas y muchos agentes de prensa de todo tipo y tiempo que están todo el tiempo ofreciendo. Entonces el medio tiene que terminar seleccionando qué es lo que va a trabajar y en qué es lo que va a apostar. Además de eso, tiene que tener las redes, hoy en día las redes actualizadas. Tiene que tener un buen CM o ser un buen CM de sus redes actualizadas. Ya dije lo de los singles, tiene que tener las estrategias. Si tiene 3 singles, elegir cuál single va a ir primero, segundo, cuál es el mejor video, cuál tiene mayor impacto. Saber si tiene relación con los medios, de alguna u otra forma. Si ha tenido relación de forma personal, privada, si alguien alguna vez lo ayudó, si a través de una distribuidora de música pudieron hacer 2, 3 notas, el background, ¿no? Saber qué tipo de vivo tiene, si tiene experiencia en vivo y si tiene audiencia, y las plataformas, saber si está incluido en las plataformas, si tiene una distribuidora, si tiene su canal de YouTube, si tiene su canal de Spotify, si está en las listas de Spotify, qué experiencia tiene con las plataformas, porque es todo lo que van a mirar o todo lo que van a querer saber los medios a corto, mediano, largo plazo para poder ir viendo los objetivos y tener más o menos un panorama de objetivos claros o poder aceptar que alguien les dé una devolución con los objetivos según el tipo de artista que es. Creo que es una base de lo que más o menos analizamos para... Y te hago la consulta del millón. La consulta del millón que hace... Y buena música, obvio. Eso está claro. Exacto. O un producto, porque hay artistas que saben que tienen buena música y hay artistas que saben que tienen un producto y saben cuál es la audiencia y que lo ven como algo artístico, pero también como un negocio. Entonces también hay que diferenciar bien qué tipo de carrera quiere hacer. Bien, excelente. Eso me parecía como el remate que cierra todo, encuadra todo. Vamos con Bocha Neri, Universal. Ahora la pregunta sería como si miré lo mismo. Si yo vengo y digo, tengo un grupo, la famosa frase, ¿no? Che, tengo un grupo que es el de mi primo o el de mi hijo, o no, que está buenísimo cuando tocan y todo, te puedo mandar un audio, te puedo mandar algo y escucharlo porque está buenísimo lo que hacen y todo. Hoy, una discográfica, te pongo como representante de todas hoy acá, una discográfica, ¿cómo sería? ¿Cómo se podría acercar a alguien o lo ves como más difícil o tiene que tener, además de todo lo que acaba de decir Chalita, como todas esas condiciones, algo más? Hay una pequeña diferencia entre la actividad de Chalita y la nuestra. La pequeña diferencia es que nosotros tratamos de generar todo eso para que a Chalita, cuando le llegue más o menos armado, sobre todo aquellos productos que sabemos que lo vamos a trabajar, lo que nosotros llamamos productos en desarrollo.
Cuando te llega un artista ya hecho y derecho, simplemente es un trabajo, como dice, está todo ya ordenado, está todo más o menos seteado, las redes, todo eso está ordenado. La relación con los medios, la facilidad, entonces permite una facilidad de ingreso, es mucho más veloz todo. No obstante, como decís vos, si yo tengo un amigo que tiene, creemos que, o vos crees que tiene posibilidades o que artísticamente tiene una cantidad de cualidades y tiene para mostrar 4 o 5 canciones, y sí, hay un departamento artístico que se encarga de escuchar todo eso y ver qué posibilidades tiene, y de ahí en más se le da el ok o no se le da el ok. Obviamente lo que te llega generalmente ahora es muy distinto, eso es muy bueno compararlo. Antes nos llegaban demos que realmente eran inescuchables. Hoy los demos que te llegan, no, era así, Era así, sí, sí, ustedes claro. eran inescuchables, pero hoy el hecho de poder grabar en su casa, el hecho de tener un buen programa de grabación casero, permite que los demos que te llegan, no sé si tanto, pero se aproximan mucho quizá al resultado final. Es decir, después lo agarra un productor y sobre esa base empieza a trabajar y puede armar algo ya con esa base armada. Pero volviendo Perdón, pero eso no sube la exigencia, digamos, eso no sube el nivel. obvio que sube el Digamos, nivel, porque obvio que para sube el nivel, si todos, o sea, obvio. estamos Lo hablando de vemos, que gracias a la tecnología todo se ha mejorado, pero pero también eso hace lógico, que todo sea como parecido, digamos, ¿no? Me parece. Entonces, para poder sacar la cabeza por arriba de pero la media, tiene que tener algo, ¿no? por eso hice la referencia de que cuando nos llegaban los demos a nosotros, y vos, Cristian, y Chalita también lo sabe, a muchos de ellos eran inescuchables. Y hoy llegan a tus manos cosas perfectamente escuchables, donde vos detectás dónde está el talento, dónde no lo hay, dónde las cosas están bien tocadas, dónde están mal tocadas, porque realmente tienen la posibilidad, tecnológicamente se amplió el espectro como para poder que llegue a tus manos un muy buen demo. Y bueno, y de ahí en más empieza el desarrollo. Y después está lo otro, donde viene el artista ya tradicional, es decir, nosotros manejamos, yo qué sé, desde Rolling Stone, Stings, o la revisión de Beatles, o te vienen bandas como, no sé, de Strokes, además que ya está todo hecho y te viene armado, y nosotros lo único que hacemos después es, obviamente, trabajar sobre el marketing, tanto digital como el marketing tradicional. Pero lo bueno es, como dice Chalita, cuando te viene de abajo, que es la esencia de todos nosotros. Yo soy licenciado en comunicación, todos nos formamos. La idea es, y el gran desafío es ese, te llega algo Exacto. de la nada y vos 3 años después lo ves subido al Luna Park o decís, bueno, ahí algo tuvimos que ver nosotros, ¿no? Más allá del Exacto. talento y demás, es decir, hicimos un camino. Y lo que dijo Chalita es vital. Con el artista se habla lo menos posible. Con el artista Ah, se ok, ok. habla, Ok, en muy el bien. artista se habla en los camarines. Un manager es vital para poder hacer todo este tipo de cosas sin intervención del artista, porque es verdad lo que dice Charita, a veces se hablan temas delicados donde el artista, que generalmente su sensibilidad no le permite escuchar cierto tipo de cosas, bueno, hay otros que no, que son muy Claro, realistas con los cuales podés se puede trabajar. hablar. Pero yo preferentemente sigo la línea Chalita, manager. Me parece que Ok, es ok. importante. Lo ideal Un- entonces, igual, les hago un comentario. Yo siempre, en las clases que doy y todo, cuando hablamos de manager, digo que el manager es el que tiene que tener la visión por arriba del artista. Obvio, sin Diferente. duda. O sea, y se puede, y con el tiempo terminás hablando con el artista, una vez que empezás una relación y aprendés qué hablar y qué no con él, por el bien propio del proyecto también. Y después hay relaciones en las cuales en una agencia de prensa hay una persona, por ejemplo, acá en esta comunicación, yo digo que Vicky es la madrina a veces de algunos, o la psicóloga, porque como obviamente sabemos, las mujeres tienen un tacto diferente a los hombres, a los agentes de prensa. Nosotros somos más aguerridos, vamos por el objetivo, tenemos charlas en donde podemos desarrollarnos,
pero hay veces que el artista necesita ser escuchado. Entonces nosotros lo podemos escuchar, pero Vicky en este caso es la que después de armar toda la reunión, por ahí puede estar 1 hora hablando con el artista, porque el artista la llama y necesita sacarse sus inquietudes, sus dudas, y necesita que lo escuchen y que por ahí repita 2 o 3 cosas lo mismo, y poder aportar la sensibilidad de una mujer, que siempre es fundamental. Por eso nosotros hacemos un buen equipo, porque tenemos las 2 patas. Si bien yo también soy un tipo sensible, pero no es lo mismo. Yo voy más... Estamos totalmente de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. No en Yo tu creo que caso, vos lo sino en sabés. general el concepto. Sí, exacto. Esto no es solo para la música, es para todo. Yo creo que siempre tiene que haber las 2 caras de la moneda que puedan aportar su sensibilidad, su experiencia y su visión. Lo pongo como Yo un beneficio. estoy Pero vuelvo a lo del manager. El manager primero. perfecto. Estamos hablando entonces que dentro de las condiciones, la pregunta que disparé, por lo menos mínimamente una estructura, una figura de un manager, por lo menos que tenga todo ordenado para poder trabajar y Sí, o hacer mejorar. esto que Si hay cosas de mejorar, exacto. mejorarlas también. No, es No que es que tiene que creo estar todo perfecto. el manager básicamente es el que viene, es el que más cree en el producto. Claro. Entonces es el que te viene de una o de otra manera, y yendo ya al plano de quizá un poco más puro y duro, es el que te viene a vender el proyecto en realidad. Exacto. Porque él es parte del proyecto. Es una Exacto. parte importantísima del proyecto. Entonces es muy importante hablar con él porque es el que te va a dar las cosas claras y el que va a poder escuchar cosas que quizá el artista no está en condiciones al inicio. Después que es Al como inicio. Chalita dice, terminamos todos abrazados y todos tenemos amigos íntimos artistas, todos nosotros. Y de los grandes y de los realmente todos hemos trabajado con artistas de primer nivel. Y muchos de ellos quedaron como amigos y muchos vienen a mi casa y a Chalita le pasará lo mismo. Y estoy hablando de grandes y se inició con una charla fría con el manager y que poco a poco se fue, porque es así, y Sí, después sí, poco a sí. poco se fue construyendo y eso fue creciendo y proyectos que quizás ya tienen, yo qué sé, yo eh, tengo proyectos que tienen adelante artistas que tienen más de 40 años de rodaje. Totalmente. Entonces, con esos tipos ya tenés una relación que son, no de 40 años, pero por ahí de 30. Entonces, Sí, sí. Que ya ya con vas a ese tipo comer, hablas a cara a hablar cara. 10 Claro. minutos de laburo y 50 Y el minutos o resto minuto y medio de la vida. sí, de Ok. la vida que vivió Yo, con vos también, porque Claro. nosotros también somos partícipes de las giras, somos lo que, yo, por ejemplo, yo de hice todo, muchos años interior exacto. y estuve, obviamente nos ocupamos de la parte de lo que se haga de prensa y comunicación en los lugares previos al show y demás. Entonces, hay una relación habitación de por medio, pared de por medio de las habitaciones de los hoteles. Así que yo ahí coincido con Chalita. Es decir, ahí Bien. estamos de acuerdo, Yo por lo menos en lo este que quiero punto. sumar es que, ok, lo que quiero sumar es que tantos los que trabajamos dentro del ámbito de la comunicación con artistas y esto, nosotros estamos trabajando con sensibilidad, no estamos trabajando con paquete de yerba, no estamos trabajando con cajas, estamos trabajando con artistas que nosotros también tenemos que ser empáticos. Uno está obligado a ser empático a esa sensibilidad. Eso es lo que estamos hablando. Básicamente es eso, acompañar y entender. A veces, obviamente, puede pasar, y nos ha pasado a todos, lo digo en el trabajo, no compatibilizar también. Uno no estar de acuerdo y no aparecer. Pero bueno, tenemos antes de darle la palabra a Sergio, simplemente quería cerrar con Bocha un concepto discográfico. Y acá me voy a poner picante, porque yo soy un ex discográfico. Y digo, actualmente, ¿realmente las discográficas buscan desarrollar? O en el caso, por ejemplo, de los nuevos artistas que ya vienen con el paquete armado, no firman a alguien menos de 45 millones de seguidores. Por menos de eso, la compañía no te firma. Pregunta. Estás muteado, estás muteado. Bocha, estás muteado. Perdón, perdón. No, no es así. Hay de las dos. Hay de las dos cosas. En principio, el problema es que cuando vos tenés un catálogo tan enorme, tan importante, vos sabés que durante el año vas a tener una cantidad de artistas que te van a venir desde afuera y te ves obligado a trabajarlos
porque es así, porque está consensuado con tus directores regionales que son prioritarios y que tienen que ser trabajados tanto en el repertorio español como en el repertorio anglo, ¿no? En los dos, y en el repertorio nacional. O cuando digo español, incluyo el repertorio nacional. Pero siempre se buscan esos desafíos donde vos decís, de hecho, ¿no? Estamos este año firmando cosas que son realmente, como dice Chalita, de cero, con cierta organización como de la que Chalita habla, pero que desde el punto de vista artístico estamos en cero, es decir, vemos vemos un gran capital detrás, un gran capital artístico detrás, una gran sensibilidad detrás, y básicamente nos gusta lo que hace. Entonces se firma. Entonces creo que acá en este caso se dan los dos puntos. Uno es, bueno, tenemos tanto para hacer y artistas tan pesados que para qué jugarse a tomar a alguien que te va a llevar un tiempo enorme y le vas a quitar tiempo a artistas que ya sabes que están consolidados y que te van a dar una... Porque nunca olvidemos que esto es un negocio básicamente. Lo que pasa es que es un negocio, como vos decís, donde vos no vendés yerba, lavarropas, no. Es un negocio donde donde todo pasa por lo sensible, donde todo pasa por lo artístico. No nos olvidemos que detrás de todo esto hay arte. Es decir, después hay géneros que nos gustan, que no nos gustan, hay artistas que nos gustan más o menos, pero detrás de esto hay arte. Hay gente que compone, hay gente que es sensible, hay gente que sabe, y hay gente que también te discute, que te dice esto es lo que se viene, y vos decís, no, esto. Entonces es muy complejo. Pero para redondear la pregunta, hay de los dos. La gente que tiene 45 millones de seguidores, entonces vos lo firmás, y gente que no tiene ningún seguidor y decís, bueno, este es un proyecto que me interesa porque básicamente me gusta lo que hace. Punto. Es así. Ok, perfecto. Voy con Sergio y con la primera pregunta también como disparador, digamos, qué condiciones tiene que tener el proyecto para ser considerado hoy, pero ya estamos hablando desde el lado digital y quizás un poco conectando lo que acabamos de decir. Los 45 millones de seguidores, las 70, los 150 millones de reproducciones en YouTube y todo eso, hoy al público, hoy a los medios, hoy a los artistas les interesa. Sí. Vale. Sí, un montón. Lo que pasa es que me quedé sin respuesta, porque la verdad es que si juntas la primera parte que dijo Chalita y la segunda parte que dijo Bocha, está completo el panorama de cuál es la situación. Ahora, comentando un poco sobre lo que decías recién, Bocha, me parece que es mucho más fácil si yo me acerco a vos y te digo, tengo 450 millones de seguidores en todo Latam. Creo que va a haber un interés mayor, va a haber métricas que van a indicar en qué lugares, en qué capitales estoy realmente llegando, un segmento etario. Hay un montón de factores que están ahí en el medio. Y por otro lado, si logré eso, es porque, como decía Chalita, tengo una organización, tengo una planificación. No es que levanto un posteo en Instagram cada 2 meses. No tengo comunicación con nadie de esa manera, no tengo conexión con mi público. Entonces me creo que soy Mozart en mi habitación y espero que venga la discográfica. Me encanta tu arte. Dale, vamos que te quiero dar 50 millones de dólares para que seas una estrella. No la veo. Pregunto, eso me da, y es una pregunta a los tres, si quieren, ahí Bocha te digo, y es la pregunta a los tres. Sí. Y ahí vamos ordenando. ¿Existe el músico que realmente cree que simplemente subiendo le va a romper la cabeza a la gente y con ese millón de repente, no digo sin estructura, pero existe el artista que cree eso, que es va a el llegar 99%. sin ayuda claro y que sí. después necesita una discográfica para consagrarse? Vamos con Chalita primero. A ver, yo lo que creo Chalita es lo primero, siguiente. después Bocha. Había una pregunta en donde vos decías si se podían desarrollar artistas solo con las plataformas y con las redes sociales, si se podía imponer un estilo, si se podía imponer un nuevo concepto de música. Sí, se puede. Sí. Se puede, y obviamente en mi caso y en el caso mundial, el urbano y el trap así lo ha hecho. Vos fijate que durante poco previo a la pandemia explotó el género del trap, que terminó después en una mezcla con reggaetón, de música urbana y pop, ¿no? Que termina siendo ahora lo que hacen muchos los artistas. Vos fíjate que muchos de esos artistas tuvieron millones y millones y millones de reproducciones
de views, de escuchas en Spotify y demás, sin haber hecho 2 conciertos en su vida. ¿Entendés? Nunca tuvieron un concierto grande propio, más que los que habían en los festivales que todavía estaban habilitados en las primeras épocas de la pandemia o en la segunda donde se empezó a habilitar. Entonces sí se puede crear un artista desde las redes sociales, desde las plataformas, y es importantísimo tener eso. Ahora, lo que no va a lograr es que se sostenga en el tiempo si no tiene todo lo otro, si no tiene la experiencia en el vivo, la experiencia en la comunicación. Porque una cosa es que un artista la rompa haciendo canciones, y los videos están buenísimos, y después se siente a hacer una nota. Muchas veces hay que tener mucho cuidado con esa falta de experiencia. Retomando el tema de la comunicación, ¿no? Claro. Porque después vas y haces 4 notas fuertes, te toca hacer un Clarín, te toca hacer un Infobae, te toca hacer un TN, o te toca hacer un vivo, y el artista no sabe qué responder, o responde cosas que no tiene que decir, que al periodista le sirven, porque son titulares, pero que son contraproducentes para su carrera. Y entonces ahí viene el paradigma de, no, esperemos, guardemos un poco al artista, elijamos bien las notas, elijamos qué es lo que los temas que vamos a aprobar que se toquen dentro de lo que se puede controlar una entrevista. Hay entrevistas que se pueden controlar un poco y otras que no. No, pero para eso también está el Pocha. perdón, para eso también está el coacheo, ¿no? Claro, Es decir, sí, pero yo que esa es una de las cosas, acá una de las preguntas que veo en el chat es qué es lo que no se puede hablar con un artista. Bueno, lleva básicamente, su tiempo claro, efecto llevar a cabo el resultado. pero el nacimiento del género, como vos bien explicaste, en estos 2 años, se dan en artistas que obviamente crecieron en otro contexto, no en el contexto tradicional. Está bueno igual, Ahora, cuando hablaban por ejemplo, estaba muy bueno porque era picante el título, ¿no? Comunicación tradicional versus Claro. Es picante. Ahora, como título es genial. Ahora, en la realidad, de acuerdo, por lo menos de mi posición desde que esto se inició, y yo no digo sea un precursor, pero para mí no hay una sin la otra, son complementarias. Claro, lo que Chalita dice, cuando hablas de, primero el punto, y acá no sé si Sergio coincide o no conmigo, pero todo es digital. Todo es digital. Porque Clarín, el Clarín como papel ya no existe, digo claro Clarín porque es un medio poderoso, y vos tenés medio como Infobae que tiene 22 millones de suscriptores, o tenés TN con 20 y tantos, entonces, y son que terminás viéndolo todo en la computadora, todo es digital, es decir, las radios, si bien la génesis está en el micrófono tradicionalmente, después tienen sus propias redes donde multiplican la entrevista que hiciste. Ahora, básico en esta generación de artistas nuevos es lo que apuntó Chalita. Quizá no tienen esa formación para enfrentar a un periodista que tiene 30 años de oficio y que por sus manos pasaron artistas, no sé, de Foo Fighters hasta decir, y después ahora tienen que entrevistar a un artista de estos que surgen entre comillas, entre comillas. Porque entre son artistas, comillas, de una... ¿Qué? ¿Cómo? Porque siguen siendo artistas, aunque son artistas. no hayan hecho una carrera musical, claro, siguen siendo son artistas, nada más que tienen más herramientas de las que otras había herramientas y que son productos, nacen de otra manera. El que nazcan de otra manera no quiere decir que no lo sean. Exacto. Es decir, No, simplemente está claro, y acá me sumo, digo un poco, históricamente ya sabemos que hay artistas que no solamente salen del descubrimiento de una discográfica, o puede ser un actor que termina siendo cantante, puede ser un montón de cuestiones que sabemos que dentro del universo de la industria a veces se nutre. Nosotros tenemos un ejemplo, por ejemplo, local, que es Natalia Oreiro, una chica que empezó haciendo novela. Diego Torres también, o sea, totalmente, un montón de artistas que surgen no del ámbito natural. Yo soy igual más clasicista, me gustan ustedes saben, y esto lo digo a modo personal, me gusta más el artista que empezó metiendo 500 personas, después 1000, y me pegó 800, después... Porque quizá, y acá me meto, ahí sí te pica lo tradicional, porque nosotros en la cabeza, en algún lugar quedó guardado el concepto de obra. Es decir, para nosotros un disco era una obra. Es decir, cuando vos agarrabas, yo me llegó a mis manos Pink Floyd y escuché, yo me di cuenta que detrás de eso había una obra. Hoy
se generan canciones y después esas canciones construyen una obra, que muchas veces cuando llegan a las manos de los, bueno, Sergio es músico y lo sabe, están grabados por diferentes productores, por diferentes estudios y tienen hasta diferentes sonidos. Y después llega el mastering y se vuelven locos para acomodar todo eso, para que todo eso por lo menos tenga una sonoridad pareja. En cambio, cuando se construía todo bajo el concepto de obra, vos sabías que Franz Zappa agarraba y te construía, era una obra, pero perdón que sea por ahí me vaya tan atrás, pero eran obras, un David Bowie, cada canción, y vos, y no tenemos que ir a David Bowie, vamos al Flaco Spinetta. El ordenar, hacía 12 canciones, y el ordenar las 12 canciones en un disco ya era un problema. Esta va primero, esta va segunda, esta va tercera, eran todas distintas. Entonces, ¿cómo lo ordeno de forma tal que, y por más que vos tengas el lado, en la época del auge del vinilo, no ahora que hay un resurgimiento, sino cuando el vinilo era vinilo, el lado A1 quizá no era el primer single, era al revés, era la cara B y el tema 3 de la cara B. Entonces, pero eso estaba todo pensado porque antes se había pactado el concepto de obra, y porque el artista te traía una obra, y mucho antes de eso se probaba como es ahora, que es lo mismo, que era el simple. De un lado venía un simple, te probaban con un simple que tenía 2 canciones, y si eso funcionaba, pasabas al disco, al LP. Es decir, todo eso ahora es igual, ahora es una canción, 2 canciones, por eso coincido con Charita. El proyecto como tal tiene que tener 4 o 5 canciones donde vos sepas cómo seguir, porque si te traen una canción, por más que sea un hit, o vos intuyas que eso puede ser un hit, también tiene que haber algo detrás que se sostenga después de ese hit, porque si no hay nada... Y para cerrar, y completando lo que dice Oscar, muy sabiamente, lo que tiene que haber es tiempo también para maniobrar, porque vos podés tener un muy buen tema para arrancar, después tenés un segundo single que pensás que está bueno, que puede funcionar y no funciona de tal manera, y después tenés un tercer single que funciona más o menos, y tenés objetivos que no se cumplieron en esos primeros 3 singles, pero que se pueden cumplir en 2 meses más de trabajo con un cuarto single, y mientras tanto el manager tiene que pensar cómo hacer, o qué le falta, o qué vuelta de tuerca le falta al proyecto, o qué cosas tenía en mente para hacer, para implementarlas en ese momento y poder lograr los objetivos. Por eso siempre está bueno tener un trabajo a mediano plazo, por lo menos, porque aparecen un montón de feedbacks que no son los que uno se espera, o mayores a los que uno espera, y tiene que implementar cosas que tenía como proyectos o sueños en la cabeza, o a través de ese pequeño éxito que aparece, surgen posibilidades que pueden seguir disparando al artista. Entonces, para empezar a trabajar en un artista emergente o nuevo, mínimo, yo creo que hay que tener 4 canciones y 6 meses de trabajo para sentar un estatus y ver cómo fue la respuesta. Y hay artistas, y voy a citar un ejemplo, que a mí me tocó hacer, imagino que a Coti todos los conocen, es un artista pop rock. Coti en Universal estuvo 5 años teniendo temas número 1 en los charts, y no podíamos llenar una trastienda. Luego de que sacó 2 o 3 singles, pudimos empezar a llenar una trastienda, pero durante 5 años, no 6 meses, 5 años se trabajó bajo una disquera, un artista pop, que le escribía canciones a todos los artistas de habla hispana que pueden imaginarse, cito Enrique Iglesias, Diego Torres, Paulina Rubio, y algunos muy nuevos ahora también, pero que no podía lograr ese quiebre en su carrera. Por eso, también hay de que hecho, tener tiene paciencia. un disco que dice... que se llama, lo dije por boca de otro. Por la voz de otros. Claro, no, lo dije en boca de otros, que eran sus canciones. En boca de otros, exacto. En boca de otros. Es decir, Digo, Coti es un caso muy bueno, tiempo, muy bueno, Chalita, para citarlo. Sí, hay que tener tiempo, hay que tener tiempo, paciencia, perseverancia, hacerse un buen equipo, ir modificando el equipo. Si no funciona, pues por ahí el equipo no es que no es bueno, pero no es el que dio con la tecla en ese momento. Claro. Pero sí, hay que tener una estrategia a mediano plazo para poder ir timoneando, volanteando o viendo para dónde, qué acción tomar según los resultados. Sergio quería sumar. Chalita, gracias, Cris. Chalita, una pregunta. 5 años sin llenar una trastienda, con temas que sonaban.
O sea Sí. que las canciones están buenísimas. Sí. La pregunta es muy simple. ¿Dónde estaba el error durante esos 5 años? ¿Cuál No, era no, el no es, error? no ¿Qué es, se no es estaba que- haciendo mal? Perdón, no, yo puedo suponer una cuestión. quiero Antes de decir, no hay un error ahí, que ¿eh? No creo exacto. que haya una. Hay una cuestión, y eso quería sumarlo a ustedes, y no es una cuestión de error. Hay A ver. dentro del público y dentro del medio de lo que es el ámbito musical, el camino del prestigio, que es la cuestión de poder, hoy sería fidelizar fans. Claro, El exactamente. prestigio. Un artista que quizás en ese momento sonaba mucho en las radios, hoy podemos decir que tiene 500 millones de seguidores, pero no puede llenar una trastienda. Lo mismo, sonaba mucho en las radios, pero no había un Exacto. trabajo de poder conquistar con el vivo. Exacto, Eso con el es lo que público. yo digo, exacto. El Y público no lo veía en ningún lado. el paso de productor y compositor de canciones a músico. Lo mismo que pasa con el actor hoy. El actor que tiene 10 años de carrera en la tele, tiene 1,5 billón de seguidores, saca 2 Teatro. canciones y todos los Ah. fans, las chicas que lo aman a ese actor, no van a ver el concierto. Porque Exacto. todavía Por eso digo no que. no está validado como músico. Exacto. Benjamín No está Amadeo, validado. Por eso digo, el camino es un par el de años camino del menos, prestigio. pero pasó lo mismo. Claro, Hoy porque puede vos- hacer un gran Rex. Exacto. Vos decís, el camino del prestigio, le decís a un periodista de rock o un periodista de espectáculos de Clarín, Página 12, che, ¿le haces nota? No, ese es un actor, actores no le hacemos. Exacto. Entonces tiene que terminar de conquistar no solamente a su público, crear un público, que no es el mismo público que puede tener en la tele, como dice Charita, un público diferente, y a la vez crearse de esa credibilidad, que es lo más difícil dentro de este ámbito. Les O cuento también eso. tener la canción realmente. Además. O sea, Coti se disparó con nada, esto fue un error. Anteriormente tenía canciones que sonaban. La Igual te canción digo con la que vamos a hacer, te con los pongo la featuring. picante. Claro, No, fue hasta igual te digo la picante anterior a esa, la picante. Sí. Yo trabajaba a Diego Torres y sale después al año siguiente de Color Esperanza, Coti con su primer disco diciendo el creador de Color Esperanza. Y muchachos, ya entraste menos 10. De Claro, verdad, bueno, pero ahí tenés el ejemplo de prensa buena, prensa mala, siempre sirve la prensa. Ahí va. ¿Entendés? No es lo más recomendable. En este caso era algo real. No. Es real. Es quien escribió la canción para alguien. Pero Nadie bueno, dice que no fuera real. Claro. Hoy los tiempos son más inmediatos también. Y con esto cierro la pregunta. Hoy lo que vas a poner vos en un video después, Cristian, creo que coincide con lo que voy a responder ahora. Ahora vamos a disparar de paso. Ya ok, es muy inmediato todo ahora. Vos podés tener un éxito inmediato, te puede ir bien, pero después lo difícil es sostenerlo. Esto pasó al revés. Él estuvo durante 5 años componiendo canciones a los mejores, tenía la validación de todos los artistas nacionales y de habla hispana internacionales, tenía una compañía que confiaba, pero le faltaba esa conexión final con la gente. Todos los que estamos acá, todos. Vimos carreras así de largas, claro, pero todos sabemos la historia de Color Esperanza. Dónde fue grabada, quién lo grabó y demás. Y cómo fue. Yo por lo menos tengo la historia de Manos de Cachorro, que es amigo mío, que se grabó en el estudio de Cachorro López. Todos conocerán, los chicos que están presentes, Cachorro López fue un abuelo de la nada, ¿no? Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Y se grabó en el estudio de él, y era una canción que iba a quedar en el fondo del disco, como siempre, y terminó siendo un mega hit, como suele ocurrir en cientos de oportunidades. Y dice, bueno, nadie apostaba a esa, porque dentro del disco había canciones que a priori parecían mejores, y bueno, pongámosla, dijeron, bueno, pongámosla. Y así fue, la pusieron y fue lo que fue. Pero bueno, es así, pasa. Así suele pasar. Voy a tirar un videíto para todos, que un poco como para cerrar este concepto que acabamos de hablar recién, y después pasamos es más, podemos pasar ya a la próxima. La primera pregunta creo que está media contestada, la que tenemos en el chat, pero primero vamos con el video. A ver qué les parece. Hoy día
por cómo está formada la industria y cómo está armado todo el juego, si querés, es mucho más de algo instantáneo. Entonces, si no diste un par de los 3 primeros pasos bien, es muy difícil que te dejen dar un cuarto, salvo que seas muy cabezadura, que a veces los hay, pero entonces es como que en algún punto es más fácil, porque se puede llegar más fácil a la tecnología, se puede hacer música sin ser músico, hay todo un entorno que te acompaña, pero a su vez es mucho más exigente desde el punto de vista de la inmediatez en cuanto a lo que hiciste tiene que ser bueno, porque si no, si a nadie le interesa, si no tenés seguidores, ¿verdad?, afuera, y es un poco cruel eso desde lo artístico, ¿no? Hay que ver si a veces tanto éxito inmediato, que es lo que hoy día supuestamente es lo que considero que está bueno, cuando alguien sale y rompe todo de un día para el otro, bueno, hay que ver después si se bancan, no solo artísticamente, sino psicológicamente, sostener eso en el tiempo y ni hablar en décadas. Bueno, yo digo amén. Cuando termino de escuchar esto, digo amén. Escuchamos al DJ Hernán Cataño, obviamente un artista en lo suyo, que tiene sus Tuvo años. décadas para llegar a donde estuvo. Tuvo una Exactamente. disquería, se fundió, fue residente en 4 boliches durante años, pero mantuvo su perseverancia de perseguir un estilo que le llegó la hora al estilo. ¿Entendés? No es que él perseguía todo tipo de estilos y encontró este. Él tenía el estilo más fino y más seleccionista y sofisticado de poner música, y tuvo que esperar el momento a que él le llegó. Entonces a veces pasa eso con algunos artistas. Bueno, pero hizo en lo suyo, desde fundir disquerías hasta hizo una carrera. Exacto, hizo una carrera. Hizo una carrera. Él siempre supo lo que quería hacer. Todos los que lo conocemos sabemos que él siempre quiso eso. Hoy está en lo más alto y se lo merece. Pero digo, no es porque haya un error en tardar de llegar. No. Y lo de Sergio, es muy es válido la pregunta de Sergio, es muy válida, porque teniendo una disquera atrás y todo, no es el único caso que conocemos. Obvio. Que tardamos años y años en poder ayudar a despegar un artista, porque en cierta forma el artista viene con su música, recibe nuestras recomendaciones, todo, pero después lo ayudamos nosotros a que él con su ángel propio logre conquistar audiencias, ¿no? Yo tiro este concepto nada más y lo pueden avalar, los 4 que estamos acá lo podemos avalar. Cuando se sacaba el primer disco, hace muchos años, cuando yo empecé, era un disco era de prueba. Simplemente se probaba. Y por ahí la compañía invertía y era para probar. Bueno, muevan todo esto. Entonces se movía todo el aparato. Muy bien. En ese momento se llamaba difusión, ni siquiera era promoción. Después pasó a ser promoción y después pasó a ser marketing y se distribuía. Pero en ese momento se llamaba departamento de difusión. Entonces se movilizaba un disco completo, se grababa y decía, bueno, a ver qué pasa. Y recién realmente se le buscaba un resultado, llamémosle resultado, quizá en el tercer disco. Porque también hay un punto que hay que tener claro de los medios, llamémosle los medios tradicionales. Sí. Cuando nosotros buscamos desde las disqueras que una canción rote en radio y televisión, más allá de los medios, digitales, también hay un punto que hay que tener claro. Hay algo que se llama derechos conexos, que es bueno que la gente que está en el chat lo sepa, que es un ingreso que tienen las compañías por la rotación de canciones en radio y televisión, ¿no? Cada canción que sale tiene, la compañía factura, cobra, a través de CAPIF, que es la cámara que aglutina las compañías de discos. Entonces, por eso se pelea, es simplemente un término. Se compite. Claro, se pelea el chart de radios y de tele y demás entre compañías, porque en realidad somos todos amigos, ¿no? Yo no me enfrento. Pero con el cuchillo entre los dientes, Bocha. Pero el cuchillo, sí. Pero bueno, se pelea ¿por qué? Porque después, trimestralmente, se cobra un dinero muy interesante, mucho dinero. Por eso se pelea por un chart de radio y de televisión porque simplemente también, más allá de posicionar al artista y demás, porque se cobra.
Es decir, vos cobrás la rotación de radio y televisión. Por eso también se busca. Y de afuera, yo lo vivo a diario, todos los lunes, uno tiene que mandar un reporte de rotación. Por eso digo que no es bárbaro haber puesto versus, porque en realidad el versus genera la contrapartida de una cosa que es lo mismo. Es decir, Claro, no, el mundo digital vino a complementar y facilitar a algunas cosas. sumar y a facilitar una cantidad de cosas que eran complejas. Lo que no va por radio, y bueno, trabajémoslo digitalmente, que puede tener sus frutos, y después termina sonando fuertísimo en radio, y Yo creo, viceversa. yo creo que también, Bocha, a lo que íbamos también con el versus, era también a la forma de nosotros comunicar, nosotros hacer prensa, promoción y difusión, y cómo unir las herramientas que aprendimos cuando no teníamos todo esto, que nos las teníamos que arreglar y nos pasábamos 6, 7 horas en la calle, yendo de una oficina de rotación, producción o postproducción a otra, a hoy que podemos mandar las cosas todo vía digital, todo en un drive, que el drive sería para otra charla, es una herramienta hoy fuertísima para poder no solo reportar, almacenar y compartir algo en vivo para editar con alguien. Creo que ese es también el verdadero versus, es de cómo antes se trabajaba de una manera de forma artesanal y hoy se transforma de forma digital, y los recursos que nos quedaron artesanales estaría bueno que lo aprendan las nuevas generaciones, porque también tienen frutos que se están perdiendo de tener, o cumplir objetivos o lograr objetivos que si no te tomas un café, o a veces es mucho más beneficioso juntarse con alguien que simplemente mandarse un par de audios de WhatsApp. Creo que un poco ahí, Estoy de acuerdo, ahí me creo que sale otra ahí vez a es mí, donde también ¿no? se sumaba, más allá de lo que es el trabajo de marketing y discográfico, también la forma de comunicación. Total. Que son las dos cosas sumadas, son realmente muy buenas. No hay que descartar ni una ni quedarse totalmente con otras. Pero no me quiero ir de la charla del moderador, así que continuemos. No, justamente yo quería sumar lo que acabas de decir. Sin embargo, creo que todavía el factor humano hace la diferencia. Porque Los estábamos vínculos. hablando, y lo conecto con lo que hablamos al principio. Estamos hablando de sensibilidad, chicos. Entonces, no hay nadie mejor que se ponga la camiseta para poder transmitir de un artista a alguien que tiene la camiseta puesta y poder transmitir eso. Eso, un mail, un drive, y todo lo único que hace es un elemento, una herramienta para sumar. Pero la diferencia es nosotros poniéndole nuestra impronta y nuestra forma de comunicarlo, eso. Exacto. Y también Y sobre conocer, todo, ¿no? exacto, ¿no? Y también Y conocer a la sobre todo, persona y es conocer el medio. fundamental, claro, de parte de uno, también ser creíble, ¿no? Vos dijiste al principio el tipo de artista, diferenciaste muy bien el tipo de artista. El artista que hace de su arte un negocio, una manera de negociar y ser efectivo para el caso, y está el otro que es el artista artístico para el caso, que uno tiene que acompañar con sus cuestiones. Cuando uno va a defender ese tipo de artista, tiene que ser claro, che, esto es para esto, no le vas a vender, vamos a decir, un artista quizás que sabes que está inventado desde el marketing como si fuera Pink Floyd, ¿ok? O sea, es Totalmente. eso. Sí, sí. Son Creo varias. que se basa en Está bien, eso, está digo lo bien. que decís. Sí, sí, totalmente. Y bueno, no, eso está bien. Después abordaremos el tema de vínculos más herramientas, pero creo que quedó bien en claro Eso, bueno. la Yo lo que primera quería parte. sumar un poquito en el medio de la charla que está buenísima, me encanta. Podríamos estar, ya dije, los cuatro, podemos dar 5 horas hablando de esto y estaremos, y más sobre todo si lo podemos compartir, que eso me encanta. Hay una parte que me encanta compartir conocimiento y me encanta debatir y está buenísimo. Hay que hacer una segunda, ¿eh? Hagámoslo, Hay que hacer por una mí, hagamos segunda, un ¿eh? programa semanal. Hagamos un Sí, hay que programa hacer una semanal segunda, Bocha, ¿eh? ¿Te copás? Tenemos que hacer. Estás Yo muteado, quería, Bocha. Estás muteado. bueno, Cristian, si querés continuar. Digo que manda Cristian, así que lo que Sí, de él una, diga. exacto. Aparte es muy bueno compartir estas cosas porque una de las cosas que nos critican, y bien hecho está a todos nosotros, es que no hemos dejado como herederos, en serio, y esto es real.
Nosotros no dejamos chicos formados. Los chicos que se están integrando ahora a las disqueras, y Chalita lo sabe mejor que nadie, son chicos que vienen de otros ámbitos y que quizá no tienen esa formación necesaria que tuvimos nosotros desde abajo. Necesaria porque a quienes tuvimos la suerte de tener al lado, no vamos a dar nombres porque seguramente me voy a olvidar y me voy a olvidar muchos, pero directores artísticos y artistas que realmente hoy, no sé, que ruedan por todo el mundo, lo fuimos teniendo de a poco porque le llevábamos los discos, es decir, era como, la primera relación con el artista era llevar el disco, es decir, era la obra de lo que hablábamos antes, ¿no? Claro. Y después te reuniste con ese tipo, y después con ese tipo giraste, y después hasta lo aconsejaste, y después hasta te peleaste. Es decir, Total. pasaste por todos los ámbitos que se puede pasar, y después lo Exactamente. aplaudiste arriba de un escenario, acá en España, en donde fuere. Entonces, porque después termina siendo Da nombres, Bocha, da nombres, queremos saber. Pará. Y lo mismo pasa, no se da nombres porque todos tenemos nombres, pero son Sí, ya lo artistas sé, grandes. sí. Yo acá atrás hay discos regalados por muchos de ellos, es decir, y que para mí tienen un valor, es decir, son invaluables. Sentimental, Acá atrás, claro, claro, puedo levantar un poquito nada más, pero nada más que, no sé, mirá. Pero, es decir, todo eso tiene para mí un valor enorme. Por eso siempre hablo de lo siguiente. Cuando pusiste versus me encantó, porque la palabra versus no es la palabra versus, es la complementación. Vino a solucionar un montón de cosas el mundo digital. No vino a traer, no es, uy, este es un old school. No. Acomodate porque sirve. Había que vender entrada, Bocha. Había que vender entrada. No, y aparte, Sergio, hay una realidad. Nosotros mismos, yo nunca me resistí, te soy honesto. Yo tampoco, no, jamás. Pero hay un mundo, pero seamos honestos, muchos de nuestros colegas quizá, porque nosotros estamos somos grandes, pero yo por ejemplo soy el más chico de los grandes. Claro. ¿Sí? Y yo soy el más joven de los chicos. Claro, a mí me formó... El más viejo de los chicos, sería. El más viejo de los chicos. Claro, yo soy el más chico de los grandes, de los tipos que realmente hicieron de la industria... Exacto, y yo soy el más viejo de los chicos, totalmente. Claro, de la industria poderosa, esa que calculamos un circo para hacer un lanzamiento de un disco. Y después a mí también me tocó laburar con Spinetta, o con León Gieco, o con Andrés Calamaro, o con cualquiera de los grandes de acá, y los de afuera también, ¿entendés? O caminar por la calle, venía a acompañarme con tipos como Clapton. Entonces, digo, bueno, todo eso tiene un valor, pero yo nunca le escapé, porque hay una realidad, por lo menos en mi caso, yo nunca le escapé, ¿saben por qué? Vamos a confesarlo. Porque yo tengo un hijo, y cuando mi hijo se empezó a meter, me di cuenta de que todo iba por ese lado y empezaba a escaparse por ese lado. Entonces digo, él hay que mirarlo y darse cuenta que si él está metido en eso y él está observando todo a través de eso, de la pantalla y de la web y de los diferentes, tanto las plataformas, las plataformas, a través de cualquier dispositivo, computadora, pero de las plataformas, no, son los que generan la tendencia. Claro, y digo, él es el que me está marcando el camino. Si yo no lo sigo, me parece que estoy equivocándome. Y ahí es donde aparecen, los especialistas. Obviamente, Sergio, yo también hice mis cursos casi obligado para poder readecuarme a un nuevo presente que está muy relacionado con el pasado. ¿Te cuento algo, Bocha? Y lo abro un poco para todos. Yo lo conozco a Chris en pandemia, somos una pareja pandémica, un dúo pandémico. Lo conozco por un tema de Gustavo Cerati que llegó, que él tenía, que lo reposteó un fan, etc. Cuando vi lo que estaba haciendo, que tiene que ver mucho con esto de la formación, que vos sabrías, y que ahí vi algunas preguntas sobre cómo me formo en esto. Buenísimo, chicos, lo que están hablando, pero ¿cómo me hago para nutrirme de esto?
Yo armé un programa, por ejemplo, que está basado en la parte de marketing que se da en Berkeley. ¿Sí? Me dediqué a eso. Le sumo los 4 años que me metí de lleno trabajando en Google en cuanto a lo que son las estrategias, lo mezclo con que me gusta la música y yo me formo, como decíamos antes de que empiece esta reunión, como una suerte de Frankenstein, ¿no? Ahí con todo mezclado. Y tienen razón en esa pregunta. Hay una formación que no está que no está en los libros, que está en Caminar con Clapton, por ahí, que está en, no sé, en tener la relación personal que mencionaba Cris hace un rato. Ahora, la gente quiere formarse y no lo está encontrando muchas veces. Totalmente. Con Cris damos asesorías, por ejemplo. Nosotros asesoramos bandas que están arrancando y yo por mi parte todo lo que es marketing digital, que es la punta mía, lo doy como cursos. ¿Sí? Son 4 clases donde te doy de principio a fin, parece un chivo esto, ¿no? Donde te doy de principio a fin un poco la idea de lo que venía del old school y cómo adaptar todo ese lenguaje a la comunicación. Hay una realidad que es inevitable, innegable, y es que, Chelita, vos estás trabajando con Duki, Sí. ¿sí? ¿Puede ser que Duki tiene más cantidad de reproducciones en Spotify que Soda Stereo, Charly García y Spinetta juntos? Mirá, no podría decirte el número exacto, no podría saber si los 3, pero no lo Seguramente, veo, no lo veo pero, imposible, ¿eh? El dato que Hoy yo J tenía era Balvin, ese. hoy J pero Balvin, pará, seguramente, hoy J Balvin porque, tiene más reproducciones que todos en el claro, mundo también, yo llego a Esto J, que J tengo acá en la Balvin, mano, lo abrimos 160 veces por día en promedio. claro, seguramente. ¿Sí? Pero Entonces, si una ahí banda. donde te digo, Sí, Duki, más allá de hoy tener tantas reproducciones, no es un artista sí, que tenga un año y medio. Ya tiene como 4 o 5. tiene varios. sí. Y a partir de que se empezó a habilitar ir a tocar, salir de gira, no acá en Argentina, sino en España o en Miami, tuvo que ir a hacer conciertos. Y las primeras giras de Duki, los shows no eran como acá para 10.000, 15.000, 50.000 personas. Eran para 1.000 personas en España. Eran 3 o 4, 3 shows de 1.000 acá, 2 shows de 1.000 acá. Hoy va y hace 2 Movistar Arena ya, que son 30.000 personas. Por eso lo que digo es, una cosa es tener todo ese tipo de reproducciones y otra cosa después es traducirlo inmediatamente, cuando es tan inmediato el éxito, a un estadio, a los cantidad de oyentes que te van a escuchar en una radio que no es tanto, a la comercialización de un producto que saque. Todo lleva un proceso. Entonces, está buenísimo tener, como también decía Hernán Cataño, tener la Sí, inmediatez, tener las herramientas de llegar a todo el mundo tan rápido y tal cual. poder tener una métrica de cuál es tu llegada y tu impacto. Eso es fundamental, porque ¿sabés quiénes ven eso? Cuando yo voy con un artista nuevo que todavía no tuvo una campaña de marketing, pero tiene 10 canciones, 5 sincronizaciones, pero todavía nadie le hizo prensa, lo primero que hacen los medios es google.com.ar, Duki, o Pepito, featuring no sé cuál, y ven la cantidad de views de YouTube, la cantidad de streams de Spotify, su Twitter, sus followers en Instagram. Por eso hoy en día el paradigma de la pandemia, de las plataformas, cambiaron el paradigma en cierta forma, o ayornaron, como dice el Bocha, a cómo desarrollar y lanzar música. Antes vos lanzabas 3 singles y un disco. Ahora lanzás 3 singles y después a veces sacás un disco. ¿Entendés? Perfecto. Román creo Entonces, que empezó Perdón, con un single, contesto a lo sí. que vos decís. gente, Ha invertido la forma de trabajar, la forma de llegar, la forma de valorizar la música, pero también se ha generado una tendencia de que también hay que ver si realmente por tener todos esos millones es un artista que es un producto o es un artista que es un producto de música, que es un artista. claro. Ahora está empezando a Excelente. ver esa balanza. Quería lo que quería yo simplemente sumar ahora, ya que estamos entrando casi en los 20 minutos que quedan, Sí, al empezar a habilitar las preguntas que tenemos en el chat, que hay que me encantaría que contestemos, ahí sí podemos contestar. Voy con la primera que tengo acá, que dice: soy de Santiago del Estero, en sus radares visibilizan negocios musicales posibles en el interior del país, pregunta. Y eso era cuando estaba hablando Bocha, y le tiro la pregunta a Bocha, si se fijan en el interior del país, la discográfica, buscan, sí, hay semillero ahí también, no sí. solamente, acá preguntaban si solamente es capital, Buenos Aires, o nada, estamos hablando de grandes capitales. ¿Hay? Mira, te lo contesto con un ejemplo. No debe haber
En Buenos Aires no hay tanto festival ni tanto concierto como en Córdoba tiene, por ejemplo, nombro Córdoba porque es una provincia muy importantísima y es muy musical. En Córdoba solo, durante el verano, de diciembre a abril, a marzo, tenés unos 250 conciertos, ¿sí? Chiquitos, medianos y grandes. Si a vos, donde van, siempre va generalmente una o dos figuras y después, obviamente, se termina, porque no son conciertos de 2 horas, por ahí arrancan a las 9 de la noche y terminan a las 3 de la mañana, tipo, no quiero poner como ejemplo ni Cosquín, ni Villa María, ni que son los grandes, hay mucho menores, conciertos mucho menores, donde después los grupos locales hacen su participación y tienen su espacio y tienen su lugar para poder mostrar lo que hacen. Y sí, ¿y cuántos artistas, por ejemplo, de folclore han nacido en los últimos años? Muchísimos. Ahora, hay un lugar para el folclore en las redes, hay un lugar para en la industria, y sí lo hay, porque de hecho hay compañías que quizás no sean las, no sé, nosotros, por ejemplo, nosotros manejamos los tequis, por ejemplo, que son dentro de las bandas. Yo puedo aportar ese music con Aire, por ejemplo. Maneja Aire, pero también trabaja un grupo nuevo. Y Aire es una banda impresionante. Entonces, quiero decir, el lugar está. Lo que pasa es que a veces hay que buscarlo y el esfuerzo hay que hacerlo siempre. Es decir, nosotros también hacemos un esfuerzo cuando llevamos un disco en la vieja usanza a la radio, o una canción en este caso, pero ahora es más un mundo de canciones que un mundo de discos, ¿no? Y esta canción va a reventar. Y hay que hacerle creer a alguien que esta canción va a reventar cuando vos, el único que cree sos vos. Y detrás de eso, y no te olvides que la radio tiene rotan 40 o 45 canciones y las compañías disqueras sacan alrededor de 10 o 12 canciones cada una todos los viernes. Y en Argentina creo que hay, no quiero equivocarme en el número, pero creo que hay registradas más de 350 compañías de discos de todo calibre, ¿no? De las mainstream y después de ahí para las abajo, independientes, a lo que sea. Eso, claro. Menores. Entonces, cuando llega el viernes, porque ahora una cosa que quizás le sirva a todos, que se instauró la misma fórmula que en el cine, que se estrena los jueves. Bueno, ahora en el disco se estrena los viernes. Exacto. Es como que el viernes llegan a los medios tradicionales, no tradicionales, digitales, les debe llegar no menos de 100 canciones, no menos. Entonces. Ahora, voy a hacer un comentario, Bocha. No todos, se está instalado, hace ya 2 años o 3, se instaló que los viernes se estrenan. Hay algunos estrenos que estratégicamente se planean hacerlos o un miércoles a la noche o un jueves a la noche. Claro. No es que si no lo sacás un viernes. No, pero viste que la mayoría sí, saca el 80% sale el viernes. Sí. Sale los viernes. Y eso el 80% sale el viernes. Y por ejemplo, para nombrar a un tipo que está muy, muy, muy arriba, Paulo Londra estrena los días 23, por ejemplo. Claro. El 23. Porque es los días 23. Ahora casualmente hoy saca una canción, pero él normalmente saca los días 23. Y un tipo como Luciano Pereira estrena los miércoles, por ejemplo. Por eso digo. Por eso, bueno, para confirmar un poco lo que dice Chalita, que igual, eso, perdón, hago la pregunta picante. Quiero hacer la pregunta picante. Los medios, estamos hablando de radios, no sé, vamos a hablar los olvidados canales de música también, que se ven que YouTube se los comió, no importa. Miran a la hora de programar, por ejemplo, Spotify, cuáles son los 10 más y programan en base a eso, más allá de que la compañía puede venir o la agencia que puede venir a sugerirles. 50-50, 60-40 te diría. 50-50. Miran los charts. Miran los charts porque no solo tienen la pantalla, sino que tienen sus redes sociales y tienen formas de streamear sus programas y sus contenidos
a través de sus canales de YouTube, de los reels de Spot, de los reels de Instagram y demás. Bueno, pero entonces decimos que el 50% de lo que programan está basado en las redes y las plataformas. Y un poco sí, porque hay tendencia de ese lado, ¿eh? Sí, obviamente que hay compromisos con las disqueras y demás, y hay una cuestión artística. Ahí te dejo, Bocha, un segundo. Sí, pero no pueden dejar de mirar eso. Porque, ¿sabes qué pasa? Si el programador no mira eso y el jefe del programador viene y le dice, che, pero estás poniendo todo lo que no está acá, también se le genera un problema. Y es falta de criterio un poco. Si lo que hoy reina en eso, entonces, como le decía a Sergio antes, la balanza entre lo que suena y lo que se streamea y los views, con la balanza de artísticamente está bien o no. Igual estamos hablando de radios que pueden pasar y tienen, un ejemplo, 40 principales que tiene como el aspecto amplio y Claro. no como radios, por ejemplo, que de repente, y vamos a contar que Aspen es una carrera más escuchada y sin embargo es de nicho. Es anglo, es clásico bueno, anglo. pero ahí de... tiene que ver con la cuestión etaria. Exacto, etaria. Es decir, lo que Aspen lo que tiene en cuenta para programar es el clásico más el sonido. Por ejemplo, Ed Sheeran, que es un artista relativamente nuevo, no es tan nuevo porque lo agarré yo hace 6 o 7 años pero es relativamente y ya dejaste, nuevo. lo agarraste y lo dejaste y lo usaste bastante y ya está usado. No, yo con Moon, que Sergio labura con Moon, yo hice una apuesta que apenas venía, hacía dos Luna Park. Dos Luna Me acuerdo Park, perfecto. dijo, no, arreglo uno. Con uno está bien, le digo, te vas a quedar corto al jefe de él. Le dije, te vas a quedar corto, porque el tipo está reventando. Pero un tipito con una guitarrita, le digo, te va a volar la cabeza. Porque yo ya lo había visto en Londres. La guitarra está colgada en mi oficina ahora. No, por eso te digo. Entonces, una radio como Aspen tiene en cuenta, obviamente hay de un 40 a un 45% que es inamovible, y ahí están Elton John, David Bowie, Rolling Stones, los Rolling Stones y Roxette. demás. Y después, exacto, Roxette es uno de esos 40, y después lo que tienen en cuenta para programar es el sonido. Es decir, esos artistas como Ed Sheeran también reportan a un sonido, si se quiere, clásico. ¿Sí? Entonces lo programan también. Una Dua Lipa, que si bien es una artista relativamente nueva, cuando es relativamente nueva es de 10 años, ¿no? Pero Aspen está programando artistas de 50 años atrás. Entonces, les da el sonido, porque el sonido no les hace ruido dentro de la programación y lo ponen. Porque hay un tema simplemente de audio. Es decir, ven que bueno, bueno, pero ahí yo te voy a decir una cosa. Estabas hablando del rango etario, y esto para cerrar esto, y seguimos con las preguntas para así no dejamos afuera las respuestas. Así todo, y lo tiro en el aire también como picante si quieren. Ustedes saben, chicos, que las generaciones de ahora no consumen radio. Estamos hablando de por eso Aspen es una de las redes más escuchadas, porque abarca un sector etario adulto, contemporáneo. Alumnos que yo tengo consumen de otra no escuchan forma. radio. Sí, pero hay estudios, la consumen de otra manera, pero se consume, la terminan consumiendo. Por ejemplo, vos hablás con empresarios importantísimos que tienen radios, que tienen según ellos tienen una plataforma y no una radio, pero nacen en la radio y terminan en YouTube, pero el nacimiento es la radio, es decir, no se escucha la radio, pero se está viendo YouTube. Es decir, la está consumiendo igual, o la 100 o cualquiera de esas, o los 40, además. Es decir, la consumen de otra manera. Pero yo creo que la música o lo que ofrece Bocha, la radio, quedó dividido en dos vertientes. Por un lado, los contenidos de locutores, que hoy es el podcast. Claro, exacto. Hoy es el podcast. Ganó el terreno el podcast, le ganó la radio, por lejos. Y el otro vertiente es el de la música. Lo tengo en Spotify. Exacto. Ahí tengo la radio, diluida en dos vertientes. Me parece que la sensación mía me refiero un poco a eso, y nadie habló de tele, ¿no? Que uno llevaba a los artistas a la tele. Los 90, Soda. Bueno, pero hablamos de YouTube también, ¿eh? Hablamos de YouTube, es eso también, ahí está. No, justamente, pero el YouTube es esa demanda.
yo quiero algo en cualquier momento, en las 24 horas, y la tele, lo que hablábamos en TEA cuando yo estudiaba producción televisiva, era cómo se imaginan que va a ser la televisión en el futuro. Y la verdad es que la conclusión a la que llegamos es que va a quedar para lo que son eventos de transmisión en vivo, como mucho. El promedio de edad en Argentina que mira televisión, ¿saben de qué edad es? Altísimo. 50. 67 años. 65 a 70 años. Ahí va, yo lo acabo de decir, sí, perfecto. Entonces, si yo tengo un artista, por ejemplo, un error que pasó en el último tiempo fue llevar influencers con 20.000 millones de seguidores al terreno televisivo. No funcionó. La Pasa que hay funcionando programas. Yo creo que hay que seleccionar los programas de televisión a los que hay que ir. Exacto, perfectamente. Exacto. Yo opino igual. Yo creo que el Contenido- terreno es muy diferente, no concuerdo. Para mí, una cosa es No. desempeñar en internet con No, el no, lenguaje. no, pero pará. Hay Y es el programas. líder de opinión, perdón, es el líder de opinión el que dictamina la cuestión. Estás en un programa que tiene un líder de opinión y va a un segmento, es donde te hace la diferencia. Perdón, ahí Exactamente. va. Por ejemplo, que en paz descanse, el señor Rosín tenía un programa de música que iba todos Sí. los domingos, que vuelve Sí. ahora. Y ese programa, cuando vos ibas, vos podías llevar a un artista nuevo, consagrado o ya muy consagrado, para no decir otra palabra, y cualquiera de las tres zonas etarias vendía tickets. ¿Me entendés? Sí, No sé qué fraccionaba. quería decir. Fraccionaba. ¿Qué querés decir? Bueno, vos Y la- trabajaste, vos Sí. fuiste productor de Gerardo, Cris. 3 Así años y que- medio, chicos. Entonces, por eso 3 digo años que y hay que medio. elegir Y aparte- para no malgastar Exacto. la, Mirá. la actividad, malgastar la energía, malgastar la exposición del artista. Hay veces Exacto. que no tiene nada que ver. Yo voy a pero yo voy a apoyar lo que dice Chalita con datos. Yo llevé a un artista consagrado, ¿sí? A hacer una actuación de 6 canciones que terminaron en 7 u 8. Cuando Sí. empezó el programa, no tenía ninguna entrada vendida. Ya había vendido unos cuantos Luna. Cuando terminó el programa había vendido un Luna, es decir, 7.500 tickets. Impresionante. Es Sí, decir, sí. todo eso en 10 canciones. Por eso digo que hay programas, como bien dice Charita, que si se eligen y se seleccionan de acorde al producto, de acorde al artista que lleves y demás, sirve. Y la verdad que quizá te da visibilidad a productos que son nuevos, Exacto. te daba la posibilidad porque a él también le copaba la línea del artista, o porque Y vos que se no lo venden vendías entradas, ¿sí? bien. Hay programas que no Que venden nada, no vendían pero ni te da una. visibilidad. Te va a dar Exacto. visibilidad. Su negocio es Es, más. es simplemente, quizás ahí también vamos a, y cierro este tema para no, y ahí seguir un par Sí. de preguntas más. Digo, quizás en el caso de Gerardo Rosín, contribuyó a la Sí. música, pero también siguiendo un segmento histórico en Telefe que ya tenía, que era el de Quique de Piaggi los domingos, que tenía humor y música de folclore. Lo único que hizo es reconvertir eso, y ese mismo público, que desde el interior, logró tocar esa fibra sensible que hizo una continuidad y una especie de update, por decirlo de alguna manera. Sí. Claro. Y le dio un lugar a un segmento que ya estaba como fidelizado hace muchos años. Lo sé porque, al haber trabajado en la producción, se hablaba de eso. Pero simplemente eso, como para cerrarlo, eso. Vamos con un par de preguntas, ¿le parece que ya Sí. no sé? Yo quería contestar una que vi, Dale, dale. que me parece súper interesante, que es Dale, pregunta vaya. si es una industria que sigue dominada por varones. Alejandra Rocha. Vamos por eso, dale, vamos por eso, me encanta. No es una industria dominada por varones, si bien hay algunos puestos que ya ha habido presidentas de disqueras que son mujeres, ya ha habido directoras de radio que son mujeres, es más, las grandes mentes de la industria discográfica y de producciones son mujeres. Belbocha lo vive en carne propia, yo lo viví, la doctora Karina Stagno, para no decir nada más, es una increíble profesional artística y creativa que tiene más de 25 o 30 años en la industria discográfica, ya tiene las Ahora estás hablando de tu mejores esposa, ideas. ¿no? No, mi esposa Ah, es pensé la que- número uno. Mi esposa Pensé es que la era el número nombre de tu uno. esposa. Voy a hacer No. un aporte, perdón, Charito, un aporte. No, pero Hoy la necesito- presidenta de managers es mujer, presidenta. Exacto. O De la sea, la Asociación de presidenta Managers. de la Sociedad Argentina de Managers es mujer. Para que se den una idea. O sea, no, para nada. Es lo más trabajar con mujeres. Universal tiene el 70% son Las mujeres. Son más ordenadas, son más responsables y todo. Bueno, lo que pasa Esta es que reunión también es la más cambió. prolija de todas, imagínense. No, es un placer trabajar con mujeres y cuantas más mujeres hayas, mejor,
porque aportan otro tipo de sensibilidad y entienden hasta a veces un poco mejor a los artistas que los propios productores, managers. Creo que es fundamental. Excelente. Ahí teníamos otra pregunta. Ahí decía, bueno, ¿por qué sale los viernes? Hay una razón de los viernes en los radares, lo que estaban hablando ustedes, hay algo, ¿por qué los viernes? O simplemente fue por convención. instaló y nada más. No, fue por convención. No hubo nada. Okay. De hecho, es como dice Charita, no es una obligación. Vos lo podés sacar un martes, un lunes, pero por convención, por un tema de orden y demás. Lo que pasa es que a los efectos de lanzamiento y demás, vos le estás lanzando los viernes, yo pensé, 10 o 12 canciones, y Universal manda 10, y Warner larga otras 10, y Pirca larga 4 o 5, y Sony larga otras 10, y yo que sé, Pop Art lanza otras 3 o 4, de cuando llegan, te están llegando 100 canciones, ¿entendés? Entonces es como difícil. ¿Cuántas subsisten de esas 100 canciones? Eso sería bueno realmente hacer tener un, ¿no? claro. Sí, habría que hacer unos topics para la próxima, Cristian. Total. Otra pregunta es, acá que dice que de las últimas que tenemos, ¿usan herramientas tipo Chartmetric? Pregunta. Sí, nosotros sí. Porque Okay. se usa, sí, claro, se usa. Y en digital también. Es decir, en digital, si no usas Chartmetric, estás ciego. No existís. Es decir, si no usas Chartmetric como para ver dónde estás. Obvio, sí. No, te decía, Sergio, no tenemos reuniones cada 15 días para leer métricas y demás, para ver hacia dónde van las cosas. Y desde el punto de vista ya de lo tradicional, como decía antes, un poco para ampliar para lo que tiene que ver con el reparto económico, dinero de Conexos, se usa un sistema que es extranjero y es extranjero por un tema de índole de transparencia, ¿sí? Es un sistema extranjero que reparte los Conexos, es un sistema que está radicado en Barcelona y que CAPIF, que es la cámara que aglutina las entidades disqueras, es la que los termina distribuyendo, de acuerdo al porcentaje de participación de cada compañía en la rotación de canciones. Por eso es tan importante tener un buen posicionamiento radial y televisivo. Excelente. Aquí tenemos una última pregunta, ahí entrado al final, ya nos quedamos unos minutitos, dice, muchas gracias por la charla, muy educativa. ¿Cómo empezar en el negocio de la industria musical como manager, asistente, tour manager, sin saber tocar un instrumento? Bueno, eso yo soy el ejemplo. ¿Nos pueden compartir algunas recomendaciones como para que abran sus primeras puertas? Vamos con cada uno, digo, Bocha, una recomendación para los asistentes, después vamos con Charita y el final con Sergio. Yo entré por casualidad. Es decir, lo mío fue, la recomendación que puedo dar es la historia de cada uno. Yo entré por casualidad, hasta por un problema familiar entré yo, ¿no? Y entré, tenía que salir a trabajar y tenía un primo que era director de la vieja CBS y me dijo, vení como cadete. Y empecé como cadete, de la misma manera que un cadete, no sé, de cualquier tipo de comercio, cualquier tipo de industria, en lugar de llevar o traer cosas a los bancos, llevaba y traía cosas a los canales y a las radios en ese momento, o a las revistas. El oficio. Fue un oficio. No obstante, yo después hice mi carrera de comunicación social. Es decir, tuve realmente tipos muy, por eso digo que tengo la suerte de haberme formado con tipos muy, aparte de buena gente, muy grosos, que me permitieron salir a estudiar, porque este es un trabajo 24/7. Totalmente. Buenísimo, Bocha, te corto para que puedan hablar los otros. Dale, perfecto. Muchas gracias. Básicamente entré de la misma forma que Bocha. Yo era DJ, empecé coleccionando música, me compré 2 bandejas, empecé a poner música, un gran amigo mío de la industria, maestro también, me llamó a ser cadete igual que él, en vez de llevar facturas, me encargaba el bolso con discos y me iba a la calle. Después me empecé a especializar más en televisión,
so on, hice toda la carrera ahí en Universal, hice cursos complementarios de herramientas digitales y demás, pero es más que nada un oficio. Mi recomendación, si les gusta la música y si tienen ganas de empezar en esto, y si todavía tienen tiempo por delante, empiecen de abajo, empiecen siendo asistentes, después asistente del asistente general, después aprender, si les gusta ser manager, júntense con alguien que les pueda empezar a ayudar. Hay cursos de manager, hay cursos de promoción, hay cursos de comunicación. Si les gusta la disquera, empiecen trabajando en alguna banda distribuyendo las canciones en radios, pero de abajo. Siempre de abajo, sabiendo hacer de lo más chico hasta lo más grande. Así van a poder entender el valor de cada parte de su carrera cuando puedan lograr llegar a donde quieren. Excelente. Sergio, una recomendación, estamos ya al final. Llegar a donde quieren, pará, tomo las últimas 2 palabras de Chelita que están buenos. Háganse esa pregunta, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué querés? La persona que hace la pregunta, ¿qué querés vos? Porque tiró como 20 nombres diferentes. ¿Qué querés? Si vos sabés a dónde estás yendo y estás en el punto A y el que querés llegar es el punto B, se te va a hacer la línea directa para que llegues ahí. En el medio hay cursos, yo tengo un curso, lo ofrezco, lo encuentro en músicos.com.ar. Me parece que el feedback que he tenido siempre fue encontrar esa respuesta. Yo de hecho arranco los cursos preguntando eso, ¿qué querés? Entonces, responder esa pregunta creo que es el paso 1. Después, ver dónde estás parado y qué distancia hay hasta ese lugar. Simple. Siempre la música. Eso ante todo y contra todo. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Ernesto Chalita. Muchas gracias, Bocha Neri. La verdad, un placer. Yo también, para todos, el mismo consejo, ve por ello. Y también, obviamente, dentro lo bueno es que, como digo yo siempre, soy primera generación de personas que son dentro de la industria que terminamos siendo docentes o sobrellevados a ser docentes y nos da la posibilidad de poder compartir estas experiencias. Muchas gracias a todos, gracias por participar. Un panel de lujo y que se repita, ¿no? Parte 2. Eso, parte 2. Sí, hablemos de gracias. qué canal salimos.